Descartes es, sin dudas, uno de los nombres más conocidos de la historia de la filosofía. Probablemente todo el mundo, casi todo el mundo, ha escuchado alguna vez hablar de Descartes, un filósofo esencial para pensar la modernidad y para pensar desde la filosofía esta revolución científica que ocurrió sobre todo en el contexto europeo. Descartes era un pensador francés, se educó en una familia bastante creyente, con bastante vínculo a la Iglesia Católica, y dicen que Descartes desde niño se preocupó mucho por las matemáticas. Él al menos cuenta que le impresionó mucho y le gustaba mucho las matemáticas. Estos dos elementos de haber crecido en una familia muy creyente, muy vinculada a la Iglesia Católica y este amor por las matemáticas de parte de Descartes, son dos elementos que en verdad resultan bastante importantes para comprender de forma general aspectos de la filosofía de Descartes, ¿no? Él básicamente lo que quería, lo que le obsesiona en su filosofía es buscar certezas tan evidentes como aquellas que te revelan las matemáticas. Pero a la vez, en esa búsqueda de certezas, Descartes muchas veces acude a la figura de Dios para intentar darle un sustento a esa búsqueda de certezas que lleva a cabo en su filosofía. Y sin embargo, esa tarea filosófica, esa búsqueda de certezas de parte de Descartes no se dio de forma aislada a su contexto, este contexto en donde había una confrontación directa con la institución de la Iglesia Católica y la defensa de la tradición. Descartes se muestra muy asombrado frente a la persecución de pensadores o científicos como por ejemplo Galileo, ¿no? Por ejemplo, Descartes sobre la condena a Galileo había comentado: esto me asombra tanto que casi estoy decidido a quemar todos mis papeles, o al menos a no mostrárselos a nadie, pues me cuesta imaginar que Galileo, que es italiano y bien recibido por el Papa, según he oído, pueda haber comparecido ante un tribunal penal tan solo por haber querido establecer el movimiento de la Tierra. Por nada del mundo publicaría un discurso que contuviera una sola palabra reprobada por la Iglesia. Esto refleja el interés de Descartes de no desprenderse de los dogmas de la Iglesia, de no convertirse en un enemigo de la Iglesia, pero a la vez refleja el miedo que probablemente muchos pensadores en la época sentían porque había una persecución contra aquellos que decían cosas en contra de la doctrina de la Iglesia, de esa forma tradicional de pensar el mundo, ¿no? Recuerden que estamos hablando de un contexto de revolución donde las transformaciones no ocurren de forma sencilla. Siempre que hay una revolución, hay también resistencias a la revolución. Y pues Descartes tenía miedo a esas resistencias. Hubo libros que Descartes publicó y que los publicó de manera anónima, porque no quería que su nombre esté detrás de ideas que él pensaba que podían hacer, digamos, enojar a ese poder de la Iglesia Católica, a pesar de que él era muy creyente. En cuanto a un primer principio básico de su filosofía, hay que prestarle atención a la crítica a la tradición que Descartes lleva a cabo. Descartes, si algo hace, si por algo se ha hecho famoso en su filosofía, es por su duda radical, su duda metódica. Ese afán por dudar de absolutamente todo, no simplemente para dudar, no simplemente para cuestionar, sino para tratar de encontrar alguna certeza lo suficientemente objetiva como para que podamos decir: ya, esto es indudable. Esta es una certeza a la que he llegado, de la cual nunca voy a poder dudar. En ese sentido, Descartes tiene estas meditaciones en donde va desarrollando su duda y, por ejemplo, las presenta diciendo esto: la meditación que hice ayer me ha llenado el espíritu de tantas dudas que ya no me es posible olvidarlas. Y sin embargo, no veo de qué manera voy a poder resolverlas, y como si de pronto hubiese caído en unas aguas profundísimas, me quedo tan sorprendido que ni puedo afirmar los pies en el fondo ni nadar para mantenerme sobre la superficie. Entendamos estas palabras más allá de lo poético o de lo figurativo que está queriendo decir Descartes. La época que está viviendo Descartes es realmente una época de profunda transformación. Es una época en donde la sensación de que las cosas están cambiando, de que un nuevo paradigma está surgiendo, es muy fuerte. Por eso Descartes dice que se siente como si ya no hubiera un piso sobre el que sostenerse, como si estuviera hundiéndose en aguas profundas y no tiene posibilidad de nadar. Con eso Descartes está intentando manifestar los efectos de esta revolución que está ocurriendo en su época y en donde lo tradicional,
lo antiguo se está cuestionando. Eso nunca es fácil. Una tradición que hay que entender desde su origen etimológico, ¿no? La palabra tradición puede vincularse a tradere, que tendría que traducirse o comprenderse como lo que se transmite y permanece con el tiempo. La tradición es la autoridad del pasado. Mientras más en el pasado esté lo que dice la tradición, más autoridad tiene. Mientras más antiguo sea, más incuestionable. Ese es el paradigma de la tradición. Pero frente a ese paradigma comienza a aparecer un nuevo paradigma de la modernidad. Modernus, lo actual, lo reciente, lo que no necesita del pasado. Hemos hablado sobre cómo Bacon es muy crítico a la hora de mirar al pasado y decir, no tiene ninguna utilidad lo que están haciendo, lo que han venido haciendo los antiguos. Hay que reformular esto y hay que prestarle atención a la nueva forma de hacer ciencia. Descartes es parte de esa confrontación y Descartes de hecho es uno de los, si no el filósofo más representativo de ese cuestionamiento a la tradición. Dentro de ese cuestionamiento hay que comprender cómo es que hay diferentes formas de pensar la realidad y el vínculo entre el ser humano y la realidad y la naturaleza. En la antigüedad, como ya hemos visto, se pensaba al cosmos como algo perfecto, como algo inmutable. El cosmos, que recordemos, es orden. En griego significa orden, significa lo que es armónico. En ese cosmos perfecto e inmutable hay equilibrio y racionalidad en la naturaleza. Se asume que la naturaleza está perfectamente equilibrada consigo misma y que se comporta de acuerdo a un orden racional. Por eso había filósofos antiguos en la Grecia antigua que vinculaban a la naturaleza con el logos, con la razón. Logos es una palabra griega que tiene un montón de traducciones. Una de ellas es la racionalidad. La naturaleza misma, el ser mismo, es logos, es racionalidad. Esa noción antigua se transforma para que en la modernidad Descartes sea uno de los que propone entender al universo como cuantificable y medible. La razón humana puede conocer, controlar y usar a la naturaleza. Fíjense, el universo, la naturaleza, la realidad es medible, es cuantificable. Hay un objeto al que podemos estudiar y al que podemos medir y por lo tanto comprender de formas precisas. La herramienta que tenemos para conocer a ese objeto, a esa realidad, es la razón humana. La razón humana que tiene esa capacidad de medir. Hay algo que es medible y hay algo que puede medir. Entonces, claro, se asume que el conocimiento certero puede ser alcanzado con esa capacidad de la racionalidad humana. Y resulta que Descartes lo que hace, o el ejercicio que lleva a cabo con esa racionalidad humana, tiene que ver con vamos a dudar de esta tradición y vamos a dudar de ella de forma absolutamente radical. Duda de toda existencia Descartes. Se ha hecho famosa su frase pienso luego existo, ¿no? Se ha vuelto hasta meme su frase pienso luego existo. Probablemente todo el mundo ha escuchado en algún momento esta frase. Bueno, esa es una frase, es una conclusión a la que Descartes va a llegar a partir de su duda radical. Nada hay en la filosofía que no sea objeto de disputa y por consiguiente dudoso. Descartes consideraba que todo lo que se ha hecho en la filosofía hasta su época puede ser dudado. Puede ser objeto de cuestionamiento, objeto de crítica. En el mismo sentido, Descartes dice, en cuanto a las demás ciencias, ya que toman sus principios de la filosofía, pensaba yo que sobre tan endebles cimientos no podía haberse edificado nada sólido, nada sólido. Todos los cimientos de la ciencia y de la filosofía son puestos en cuestionamiento por Descartes. Él piensa que al hacer esto, lo que va a hacer es reformular las maneras del funcionamiento de la ciencia y de la filosofía y tratar de encontrar algún cimiento más certero. Descartes quiere una nueva ciencia que sea capaz de descubrir certezas incuestionables. Como decía hace un rato, la gran obsesión de Descartes no es la duda. A veces se confunde y se cree que la gran obsesión de Descartes, de la filosofía de Descartes, lo que él busca es dudar de todo. Pero en verdad no.
La gran obsesión de Descartes no es la duda, es lo contrario, la certeza. La duda es simplemente un instrumento, es una metodología a través de la cual Descartes intenta alcanzar certezas absolutas, incuestionables, como aquellas de las que él se había enamorado cuando había desde niño estudiado matemáticas.